El dictado se encuentran en esta tercera parte de la sesión de hoy, 1 de marzo de 2024, en esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera encontrar en el mismo mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal. Y ya hoy, 1 de marzo, hemos tenido 2 sesiones vinculadas a la especificidad de los recursos en cuanto a su clasificación, en cuanto a muchos de los principios que regulan estos recursos a partir de los artículos 423 del Código Orgánico Procesal Penal: impugnabilidad objetiva, impugnabilidad subjetiva, efecto suspensivo, la coexistencia del recurso con la nulidad de oficio, la prohibición de reforma peyorativa y, y otros recursos importantes y otros principios importantes vinculados al proceso. Yo quiero recapitular un tanto el asunto. Nos vamos a encontrar con un elenco de recursos procesales penales: el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos y de sentencias, el recurso de revisión procesal penal, el recurso de casación. Pero estos recursos van a estar regulados por principios y estamos analizando los principios de los recursos. Es como que si yo te hablara de todo el Código Orgánico Procesal Penal y antes de analizar los institutos que están vinculados en ese código, tenemos que ver las garantías procesales iniciales que van del artículo 1 al artículo 23. Es como que yo te dijera que las medidas de coerción personal que van a partir pues, de los artículos 234 del Código Orgánico se anticipan una serie de principios. Entonces, aquí es importante que tomemos en cuenta los principios de los recursos, porque esos son los que nos permiten la interpretación en la especificidad de cada uno de esos recursos con posterioridad al análisis de dichos principios. Otro principio es el principio de prohibición, artículo 425. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso. Entonces, esto puede darse de doble manera. Esto puede darse por ascenso o puede darse por rotación. A los jueces los rotan, ¿verdad? El que era de juicio está ahora en control, el que está en control ahora estará en ejecución, etc. Y entonces a lo mejor esos jueces ya participaron en la decisión. ¿Cómo participaron? Bueno, fueron jueces acuo, dictaron la decisión fue apelada, fue declarada con lugar, y entonces resulta que ahora la causa la está asumiendo otro tribunal, pero resulta que rotaron a los jueces y el que estaba en el tribunal cuarto, que fue el que decidió, ahora vuelve a estar en el tribunal tercero, que fue el que la oficina distribuidora de causa le distribuyó el fallo. Entonces él no podría haber dictado esa decisión porque ya evidentemente emitió un pronunciamiento. Este principio del 425 forma parte de la emisión de pronunciamiento que regula el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, creo que es su numeral 6, en el sentido de que el juez que ya haya emitido una decisión, ya ha emitido opinión en la causa, eso le resta imparcialidad y le afirma parcialidad. Pero también pudiera ser por ascenso, no por rotación. El juez que dictó la decisión, el ACO, ahora es un juez que forma parte del ATCUEN, del tribunal que va a resolver el recurso, porque lo ascendieron en ese momento. Entonces no podrá, ¿verdad?, en aras del principio de necesaria imparcialidad, perdón, me equivoqué en el numeral, no es el 6, es el numeral 7. Las causales de inhibición del 89, los jueces
pueden ser recusados por 7, por haber emitido opinión en la causa, siempre que el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez. Por lo tanto, no podrá volver a decidir lo que ya se ha pronunciado, bien sea como efecto de la declaratoria con lugar de un recurso, o bien sea porque ahora el que integraba el tribunal acuo ahora forma parte del tribunal acuén. También otro principio importante es que los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión. Entonces es importante entender que en materia recursiva los lapsos se computarán por los días de despacho, como nos los indica el artículo 156 en su parte infine. Los días hábiles para el ejercicio de los recursos son los días de efectivo despacho. Son los días de efectivo despacho en el tribunal en que se está interponiendo el recurso, el acuo, como también los días de efectivo despacho en el acuén, es decir, en el tribunal que va a resolver sobre la admisibilidad o sobre la procedencia del recurso. Hay varios fallos importantes que tienen ustedes ante sí, ¿verdad? Sobre este tema. El fallo 48, la sentencia 48 del 2 de marzo del año 04 en la sala de casación penal. El lapso para interponer los recursos a partir de la publicación, pues las partes con la lectura del dispositivo del fallo quedaron notificadas. No obstante, si el tribunal luego de la publicación notifica nuevamente, es a partir de la última notificación cuando se comenzará a contar el lapso para interponer. Entonces ya están escuchando. El recurso se interpone, ¿verdad? Se interpondrá cuando las partes ya están a derecho. Supongamos que la decisión haya sido publicada dentro del lapso, el lapso que establece pues, el propio Código Orgánico Procesal Penal. Más sin embargo, si el tribunal ha decidido notificar a todas las partes, entonces la oportunidad para interponer el recurso se va a precisar a partir de la última de las notificaciones. Es decir, sería la última de las notificaciones de la decisión. Y tú dirás, pero lo que pasa es que esa notificación es una parte que sí le favorece el fallo, no le desfavorece. No importa. La decisión de la sala de casación penal indica que tiene que ser notificada a todas las partes y que por lo tanto el derecho al recurso pues, pudiera ser a partir del momento en que, o definitivamente va a ser a partir del momento que se notifique a la última de las partes. Tú dirás, pero bueno, pero si hubo una sentencia absolutoria, ¿por qué el derecho al apelar la sentencia absolutoria que iría a interponer la víctima o quiere interponer el Ministerio Público? Hay que esperar la notificación efectiva de la víctima. Bueno, la víctima jamás podrá tener una impugnabilidad subjetiva, jamás podrá tener agravio, pero sobre la necesidad de la efectiva notificación de cada una de las partes para poder que la víctima pudiera saber cuándo se le genera el derecho a la otra parte a poder interponer el recurso, es decir, la posibilidad que tiene la víctima en seguridad jurídica de sentirse seguro en cuanto al momento en que ya la decisión es firme, porque en definitiva ya ha corrido todo el lapso, ya se ha desplegado todo el lapso para que quien tenga el derecho a recurrir lo haya hecho. Entonces, ojo con ese fallo que es sumamente importante de la sala de casación penal. Cierto que me fui adelante. La sentencia 65 del 14 de marzo del 06. Cuando se interpone el recurso, el juez está en la obligación de hacer la revisión previa del escrito formal y sin ir al fondo del asunto planteado, declarar si el mismo es admisible. Las causales de admisibilidad y fuera de esos casos no podrá declarar la inadmisibilidad. En caso de que lo admita, debe proceder al análisis de lo planteado con lugar o sin lugar la denuncia. Es decir, ya se encuentra ese cerrojo ya bien establecido, el cerrojo de cuáles son las causales de inadmisibilidad, bien sea por la inimpugnabilidad, la extemporaneidad o la no condición de agravio. Más sin embargo, el juez, antes de decidir la procedencia, el juez acuén, antes de decidir la procedencia,
tiene que hacer un pronunciamiento sobre la admisibilidad. No podrá volver ese juez, una vez que ha admitido, a hacer pronunciamientos que estaban vinculados a la inadmisibilidad. Su oportunidad es única para que en primer lugar decida sobre la admisibilidad y luego proceder a la decisión de procedencia si es que ha dictado la admisibilidad, puesto que si no ha dictado la admisibilidad, sino más bien ha dictado la inadmisibilidad, ya no esperaremos una decisión de procedencia o de improcedencia. La sentencia 281 del 18 de julio de 2016 de la Sala de Casación Penal. Al examinar íntegramente el escrito, los abogados recurrentes no refieren a cuál de los motivos, falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación se refiere en su denuncia. Omiten especificar la naturaleza de violación que acusan y tampoco señalan la norma infringida, indicaciones que son necesarias. Aquí yo tengo mis reservas. Yo considero que el concepto de violación de ley no se explica por las otras causales del 452 en el recurso de casación. Es decir, subrayo la idea de que una es violación de ley, otra es falta de aplicación, otra es omisión de pronunciamiento y otra es errónea interpretación. Es decir, las últimas tres que están descritas en el artículo 452 para el recurso de casación no explican la violación de ley. La violación de ley es una causal per se en sí misma. Entonces, violación de ley, falta de aplicación, errónea interpretación y omisión de pronunciamiento. Entonces, esas serían las causales, los motivos para el recurso de casación conforme al artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero vayamos sin más a ver las causales de inadmisibilidad. Ojo que la norma es clara del recurso de apelación. Está hablando de las causales de inadmisibilidad de la apelación, el artículo 428. Por lo tanto, o podría ser las causales de apelación de autos 439 y siguiente, o podría ser las causales de inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia, artículo 444. Ojo que estas causales de inadmisibilidad del 428 no están vinculadas ni al recurso de casación ni al recurso de revocación, sino frente al recurso de apelación, bien sea apelación de autos 439 o apelación de sentencia 444. La Corte de Apelaciones solo podrá declarar inadmisible el recurso por A, la parte carezca de legitimación para hacerlo, es decir, no es parte, o siendo parte no le está causando agravio el fallo. B, se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso. Y C, la decisión sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de la ley. La propia ley establece la negativa al recurso. Por ejemplo, el 250 del Código Orgánico Procesal Penal, frente a la invocación de la modificación o revocación de una medida cautelar, la negativa a revocar esa medida cautelar no tendrá recurso, como lo establece el propio artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. La negativa a declarar con lugar una excepción opuesta en fase intermedia, conforme lo establece el 439 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, no tiene recurso. La negativa a declarar con lugar la excepción opuesta
En fase intermedia no tendrá recurso porque existe el medio ordinario de su insistencia en fase de juicio. Entonces, la no apelabilidad, la no impugnabilidad de la decisión que niega las excepciones en fase intermedia tiene la posibilidad de la insistencia y no tiene la posibilidad de la impugnabilidad, como lo establece la propia pauta de ley y el propio artículo 439. Veamos algunos fallos. El 168 del 2 de mayo del año 17 de la Sala de Casación Penal. La admisión del recurso requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tales como que a. Quien ejerza sea la parte en el proceso y haya sido afectado por la decisión recurrida, como lo he dicho yo hasta el cansancio ante ustedes, y que el profesional que lo represente esté provisto del nombramiento correspondiente, hubiese obtenido el mandato necesario para ejercer su función. Bueno, ya saben ustedes ese poder especial que se requiere para representar a la víctima o ese nombramiento que tiene que ser ante el tribunal de control o ante el tribunal de juicio o ante la corte de apelaciones si se quiere ejercer la defensa del procesado. Bueno, que sea interpuesto dentro del lapso legal. Entonces, hay un lapso legal que es importante que se tome en cuenta y ese lapso legal ha de tomar en cuenta el concepto de días hábiles que conforme al artículo 156 está bien preclaro en cuanto a que todos los días son hábiles en la fase preparatoria, pero dice el propio 156 en el infine que en el ejercicio recursivo y el ejercicio recursivo, la fase recursiva comenzaría con la propia interposición. Entonces se tendría que interponer el recurso en un día hábil. Los días en los cuales se van a contabilizar para poder contestar tendrían que ser a días de efectivo despacho. El día del emplazamiento tendría que ser de efectivo despacho porque así lo preceptúa pues el artículo 156 en la parte infine del Código Orgánico Procesal Penal. Debemos atender al principio de legalidad, debemos atender al principio de legalidad adjetiva, como bien lo establece el artículo 253 de la Constitución. El 154, fallo 154 del 28 de abril de 2011. Las partes, como aquellas personas que ejercen o contra las cuales se dirige la acción penal, el imputado, el fiscal y la víctima son los que tendrían derecho al recurso. El 119 del 29/3 del año 11, Sala de Casación Penal, la interposición de una denuncia por sí misma no otorga el carácter de víctima a quien la formula, pero todos sabemos que conforme al 122, la decisión que desfavorezca a la víctima, la hace acreedora del recurso, de los recursos. Vamos a ver el desistimiento de los recursos. Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos sin perjudicar a los demás recurrentes. El defensor no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del justiciable. Entonces, aquí se nos habla del desistimiento de los recursos, pero yo también soy de la idea que también se podría hablar del desistimiento de la contestación. Una vez que alguien haya contestado perfectamente, podría desistir de la misma. Es decir, lo accesorio sigue a lo principal. ¿Por qué se está contestando? Se está contestando porque alguien interpuso un recurso. Si se puede desistir del recurso, con mucha más razón se puede desistir de la contestación. Si la propia norma establece la posibilidad de que, habiendo sido emplazado o notificado, la parte que se ve satisfecha por la propia decisión no la contesta, entonces con mucho más razón, si la contesta, después podría desistir del propio recurso. Ello es perfectamente posible, dándole una extensión a ese artículo en concatenación con el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos un fallo. El fallo 410 de junio del año 05 de la Sala de Casación Penal.
La manifestación de voluntad del acusado en materia de los medios de impugnación resulta necesaria. No bastará con que el asunto expresara, no bastaba con que el acusado expresara su voluntad por escrito, sino que era indispensable que compareciera personalmente ante el tribunal de alzada, a los fines de que dicho órgano jurisdiccional se asegurara de que aquel efectivamente no deseaba recurrir en casación contra la sentencia que confirmó el fallo condenatorio, al no haber ordenado la Corte el traslado para que expresamente manifestara su voluntad de renunciar al recurso, incurrió en un vicio procesal de orden público que vulneró el derecho a la defensa a ser oído. Entonces, para la interposición del recurso de casación es absolutamente necesario la imposición de la sentencia. Últimamente se están dando las llamadas audiencias virtuales, en las cuales se pone del conocimiento de la decisión, se notifica del conocimiento de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, y así se realizan audiencias virtuales cuando se encuentran en centros de internamiento muy alejados de aquel sitio en donde se ha realizado, donde se decidió la sentencia en la Corte de Apelaciones. Yo no lo veo malo, yo no lo veo, no veo cuestionable, siempre que se garantice la efectiva virtualidad en el sentido de que en el mismo momento se esté realizando la audiencia y que se permite inclusive el ejercicio del derecho a la defensa, que el defensor está allí presente en el mismo momento de la llamada realización de la audiencia virtual. Ella los efectos de que se posibilite el recurso de casación. El principio de competencia, artículo 432, el anterior era el 431, este es el 432 del Código Orgánico Procesal Penal. Al tribunal que resuelve el recurso se le atribuirá el conocimiento exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que ha sido impugnado. Entonces, es necesario la precisión en la propia redacción del recurso. Imagínense que el recurso se ha interpuesto de forma verbal, como lo permite el artículo 374, en el caso del efecto suspensivo de la libertad. Bueno, eso no niega que tiene que mencionar el componente del fallo con lo que se aspira de la realización del recurso, el componente del fallo más lo que se aspira en cuanto a la decisión dictada por el ADCOI. Veamos dos fallos. El 232 del 22 de abril del año 08 de la Sala de Casación Penal. Es una obligación de los jueces proceder al análisis de cada aspecto que les sea planteado en los recursos y dictar una decisión razonada que abarque la totalidad de los puntos impugnados como única finalidad de garantizar la tutela. No puede quedar en el aire denuncias. Las denuncias en la apelación de autos o de sentencias, o las denuncias en el recurso de casación. En el caso de las denuncias de la apelación de autos, tiene que estar circunscrita fundamentalmente al gravamen irreparable, descrito en el 439, numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en el caso de la apelación de sentencia, a las causales, a los motivos que están descritos en el artículo 444, y en el caso del recurso de casación, a las causales que estén descritas en el artículo 452, perdón, 452 del Código Orgánico Procesal Penal. No puede haber denuncia inatendida, no puede haber denuncia, o siquiera cuando la Sala de Casación Penal dicte una decisión de infundamentación, es decir, que no se va a la procedencia, sino de infundamentación del recurso, tiene que referirse exclusivamente a cada una de las denuncias que ha sido interpuesta. Entonces, no puede el juez, no puede el adcuent dejar de pronunciarse sobre no puede el adcuent dejar de pronunciarse sobre las denuncias que han sido interpuestas en cada uno de los recursos. Veamos la sentencia 325 del 17 de agosto del año 08. La Corte, al conocer la apelación y de considerar que el ajustado derecho era declararlo con lugar, debió anular la sentencia proferida por el juzgado de juicio
y ordenar la realización de un nuevo juicio ante un tribunal distinto, por cuanto esa era la consecuencia jurídico-penal, y no cambiar el supuesto alegado para dictar una decisión propia que modificará de forma sustancial la dispositiva del fallo. Los jueces podrán rectificar los errores de derecho sin que ello pueda considerarse como una extralimitación en su decisión, pero siempre y cuando no alteren la parte dispositiva del fallo. Sería vulnerar el derecho a la defensa de las partes y peor aún cuando omite resolver los puntos alegados. Omito pronunciamiento sobre la contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la recurrida, limitando su decisión sobre un supuesto error de derecho. Ok. Esta sentencia, la 325 del 17 de agosto del año 08, parece no compartir un criterio en un fallo propio que yo, Ángel Serpa, dicté en alguna oportunidad. Caso parte se llamaba Carmen Bastardo, caso Carmen Bastardo, sala de casación penal. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Bueno, ocurrió que el juez dictó una sentencia condenatoria, pero realmente la sentencia condenatoria fue por unas imprecisiones, habida cuenta que él consideró que hubo una intención de ella de querer matar al victimario, porque el disparo dejó tatuaje en la piel. Y realmente aquí nos encontrábamos en presencia, más bien era de una defensa putativa. Y el juez consideró que como dejó tatuajes en la piel, eso demostraba la culpabilidad. Evidentemente que aquí nos encontrábamos ante una circunstancia de defensa putativa porque la dama fue obligada a mantenerse dentro de una garita encerrada a los efectos de otorgarle un favor sexual a alguien, ¿ok? Y, y más bien era un mecanismo de defensa. Y el juez consideró que más bien el tatuaje lo que reflejaba era una intención. Bueno, evidentemente yo dicté en la Corte de Apelaciones como magistrado en la sala 4 de la Corte de Apelaciones, perdón, en la sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas, dicté una decisión propia y venía ella condenada y terminó siendo absuelta por nosotros en la Corte de Apelaciones. Yo fui el ponente y recurrido en casación, confirmaron el fallo, caso Carmen Bastardo, porque evidentemente aquí nos encontramos en un problema de un error injudicando por parte del juez al haber aseverado que un tatuaje en piel era reflejo de una culpabilidad. Era un error de interpretación en la norma que no meritaba la repetición del juicio oral y público. Ok. El 434 nos habla de que la rectificación de errores de derecho en la fundamentación de la impugnada que no hayan influido en la dispositiva no la anularán, pero serán corregidos, así como los errores materiales en la denominación o el cómputo de la pena. Las partes podrán solicitar aclaratoria entre los 3 días posteriores a la notificación. ¿Qué quiere decir este fallo? ¿Qué quiere decir esta norma? El fallo, todos los fallos, digamos, tienen un componente narrativo, como si esto lo fuera, ¿verdad? Un componente narrativo, un componente emotivo y un componente dispositivo. Evidentemente que lo dispositivo tendrá que referirse necesariamente a lo que ha sido motivado. Por lo tanto, cuando se pretenda anular un fallo, tiene que ser sobre la base de que lo anulable se encuentra presente en la parte dispositiva del fallo. Claro, ¿de dónde se derivan? Esto aquí está, disculpen, ahora sí. ¿De dónde se deriva el componente dispositivo de un fallo? Bueno, el componente dispositivo de un fallo se deriva de la motivación que se ha hecho de la parte narrativa. O sea, la parte narrativa explica el hecho, explica el acto procesal, pero luego tiene que haber una motivación. La motivación tiene que ser en doble fuente. Si es la motivación con respecto a un tema probatorio, ¿cómo
un hecho aportado termina transformado en un hecho probado, de hecho aportado en un hecho probado, utilizando por las vías jurídicas las pruebas, utilizando el análisis de las pruebas por vía de la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Pero un segundo componente de la motivación, una vez que ese hecho aportado, que haya sido un hecho probado, derivar ahora las consecuencias jurídicas de ese hecho, de ese hecho probado. Entonces sería una doble labor en la motivación del juez. Entonces, bueno, esa motivación, de alguna forma, tendría que expresarse en la parte dispositiva del fallo. Leamos este fallo, el 579 del 7 de agosto del año 15 de la Sala de Casación Penal. Inmediatamente de oficio o a solicitud de las partes, todo acto defectuoso debe ser saneado, bien mediante la renovación, rectificación o cumpliendo con el acto omitido, pero esta figura no puede ser considerada para reponer el proceso a fase ya cumplida. La Corte aplicó indebidamente la figura de saneamiento a los fines de indicarle que la juez podría corregir la pena, pero en el caso que desde el fecha en la cual el juzgado de juicio dictó el dispositivo del juicio hasta el fecha en que fue publicado el texto íntegro, transcurrió 3 meses, omitiendo el lapso que señala que los actos defectuosos deberán ser inmediatamente saneados de oficio o a petición de las partes. El saneamiento de un acto defectuoso después de 3 meses sí acarrea una vulneración a normas, toda vez que desvirtúa la intención del legislador que expresamente señala en la misma, debe ser de manera inmediata. Entonces, nótese que la corrección tiene que ser de una forma inmediata y que las aclaratorias serán a partir de los 3 días siguientes a la notificación. Entonces, aquí estamos hablando de una aclaratoria de una decisión frente a un recurso. Porque fíjate que también cuando la definición de los actos procesales, también se habla de aclaratoria de los actos procesales propiamente dicho, pero que no se trate de una sentencia que resuelve un recurso. Ok. El concepto de formalidad esencial del 435. En ningún caso, como lo había dicho yo, había leído anteriormente, podrá decretarse la reposición de la causa por incumplimiento de formalidades no esenciales. En consecuencia, no podrá ordenarse la anulación de una decisión impugnada por formalidades no esenciales, errores de procedimiento y o juzgamientos que no influyan en el dispositivo. Hay 3 sentencias que tratan de alguna forma el tema. La sentencia 2153 del año 04 de la Sala Constitucional. Las reposiciones inútiles generalmente causan un gravamen irreparable que debe ser subsanado en la medida de lo posible por el órgano jurisdiccional. Entonces, reposición inútil como una forma de gravamen irreparable. La 985 del 17 de junio del año 08 habla que reposición inútil son aquellas que interrumpen la justicia, siendo que esta última es el fin último de la actividad jurisdiccional. Son aceptables las reposiciones, por lo tanto, solo en la medida que con ellas se pretenda retomar el orden procesal. Entonces, bueno, en todo caso, lo que quiero significar es que la reposición, y fíjense cómo yo divido acá en esta lámina el componente de un fallo. Tiene la parte narrativa, que es la descripción del hecho, lo que se llama la cuestión facti, o hechos que pueden ser actos procesales, la calificación jurídica, la descripción de la audiencia. La motiva, en primer lugar, la pormenorizada descripción del uso de la vía jurídica, para apreciando judicialmente la prueba, transformar una decisión de un hecho aportado en un hecho probado. La primera labor de motivación, de hecho aportado a hecho probado. Y B, la consecuencia jurídica de tal hecho aprobado, es decir, la realización del silogismo decisorio. Y la tercera parte de un fallo es la parte dispositiva. Fíjese que el 253 de la Constitución establece que todos los fallos deben ser ejecutados y ejecutoriados sin errores. Es decir, la ejecutoriedad del fallo debe permitir, de forma alguna, permitir
permitir su ejecutabilidad. Entonces, esto de la parte dispositiva en la parte final debe ser un corolario, un efecto de alguna decisión, de algún planteamiento que se haya realizado en la parte emotiva. Bueno, miren, ya me está quedando poco acá para esta tercera sesión de hoy. Voy a abrir una cuarta sesión. Van a ingresar con las mismas coordenadas, pero en esa cuarta sesión va a ser solamente para contestar preguntas. Esa cuarta sesión, si quiere, yo también la voy a ir grabando a los efectos de que ustedes puedan visualizar en esa cuarta sesión las preguntas que me hagan con respecto a algunos de los temas explicados. Entonces, por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las que ingresaron ahorita para esta cuarta sesión. ¿Ok? Gracias.